Entre 5 menos. Recuerda un poco sobre la membrana timpánica y los huesecillos. Entonces, cómo el sonido generado que es transportado por el aire, la membrana timpánica es transmitida por la cadena de huesecillos y el estribo, ¿dónde lo veis impactar? A la ventana oval. Y esta ventana oval genera movimiento sobre la membrana básica de la cóclea. Entonces ahí se genera el estímulo para que los cilios se despolaricen y produzcan un impulso nervioso. Entonces todo esto, lo que vemos aquí está representado como el estímulo. Dice que no dice golpea, dice toca el libro, pero la ventana oval se abomba. Y esto hace que la lámina vacía genere un movimiento del líquido que se encuentra dentro de la cóclea, lo cual hace que también se estimulen los cilios que se encuentran en los cilios que son movidos al ascender la membrana básica. Entonces, igualmente, hablamos de lo que es el ajuste de la impedancia. ¿Qué dijimos del ajuste de impedancia? ¿De qué trataba el ajuste de impedancia de la cadena de huesecillos? ¿Te acuerdas? ¿De qué trataba? Sofía, ¿recuerdas de qué trataba el ajuste de impedancia? ¿Perdón? Es la resistencia, como dice, que presenta, que está dada por la cadena de huesecillos a las ondas sonoras que golpean al tímpano. ¿Ya? Entonces va a haber un ajuste de la impedancia. Hay en libros si usted lee, habla de un montón de cosas, pero en resumen dice esto. ¿Perdón? Entonces, este ajuste es producido por la cadena de huesecillos. ¿Ya? Entonces, este sonido que es transportado por el aire, que golpea con 5% a la membrana timpánica, solo se va a transmitir entre el 50 al 75% a la ventana oval. Entonces, existe aquí un movimiento, como vemos, del tímpano y el martillo. Igualmente va a haber un movimiento aquí entre el estribo y la ventana oval. Entonces, este 100% que se recibe del tímpano es transmitido por la cadena de huesecillos, solo se va a transmitir entre el 50 al 75%. A eso llamamos ajuste de impedancia. Si no existiera esta cadena de huesecillos, solo se transmitiría el 20% de ese sonido. ¿Ya? Ahora, atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos y estado de tensión del tímpano. Bakotich, ¿de qué trataba esto? ¿Qué pasaba aquí? Sobre todo trataba de sonidos fuertes. Sobre todo el libro hace referencia a los sonidos del bajo. O sea, que son sonidos que tienen pocos ciclos, pero son sonidos altos. Entonces, ¿qué pasaba aquí con el músculo estapédio, el tensor del tímpano? ¿Qué hacía? ¿Cómo? No lo escucho. ¿Qué hace? Sí, es eso. Entonces, cuando hay estos sonidos fuertes, entonces que golpean al tímpano, ¿qué hace? La contracción del músculo estapédio y la contracción del tensor del tímpano hace que disminuya la conducción oscilatoria. La conducción oscilatoria está dada por la cadena de huesecillos.
Entonces, ¿qué hace? Que disminuya la conducción oscilatoria. Por lo tanto, va a cumplir varias funciones. Como dijimos, proteger a la cóclea de vibraciones lesivas, una de las funciones de esta atenuación. Otra, oculta sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. Entonces, gracias a esto, estos ruidos fuertes se atenúan para que nosotros podamos escuchar, por ejemplo, a otra persona, gracias a este reflejo de nuestro estapedio y del tensor del tímpano. Y por último, disminuir la sensibilidad auditiva de la persona hacia sus propias palabras. Por lo tanto, esta persona se va a dar cuenta que está hablando muy fuerte y puede disminuir la voz. Entonces, todo esto lo hago por el músculo estapedio y el tensor del tímpano. Después vimos lo que es la cóclea. La cóclea, como dijimos, está dividido en una rampa vestibular, una rampa media o coclear y una rampa timpánica. Esta va a estar dividida por la membrana de Reisner, que es esta, ¿ya? Y la lámina basilar, que estaría aquí. Esta lámina basilar es muy importante. ¿Por qué era muy importante? La lámina basilar. ¿Quién se apoya en la lámina basilar? ¿Quién se apoya? El órgano de corte, exacto. Entonces, aquí, como dice aquí, este bien puesto, que vemos aquí verde, dice el órgano de corte. Entonces, igualmente aquí tenemos la cóclea. Entonces, lo que dijimos, rampa vestibular, rampa medio coclear y la rampa timpánica. La membrana de Reisner que divide a la rampa vestibular con la rampa media y la membrana basilar, donde va a estar el órgano de corte. Entonces, como dijimos, esa cóclea no es que está enrollada una sobre otra, sino perdón, una consulta. Por la membrana basilar también importa el oliva, ¿verdad? Y está apoyado en el largo de corte. Ajá, sí. Pero el libro al principio no te habla de endolito perínico, te habla de líquido coclear. Después, cuando estudia la fisiología de cómo se produce, ahí sí te habla de la endolito perínico. Al principio del libro, si vos lo lees, solo te habla de líquido coclear. ¿Ya? Estaría bien dicho entonces, pero es que se encuentra en el endolito y está apoyando en el largo de corte. Sí, claro. Entonces, yo esta imagen la estoy viendo desde arriba. Veamos, aquí estaría la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Y como que este es el nervio coclear, el cual va a dar lugar al nervio auditivo, está inervando, ¿ya?, a las diferentes rampas, ¿ya? Entonces, estaría atrás, esta sería la rampa coclear, estaría más adelante y la rampa timpánica estaría más adelante. Entonces, ¿perdón? El nervio coclear, sí. El nervio coclear primero va a ir a terminar en el ganglio espiral y del ganglio espiral sale el nervio auditivo. ¿Ya? Entonces, este órgano es importante, igual tenemos al órgano de corte, muy importante, ¿ya? Igualmente, su rampa vestibular, su rampa media y su rampa timpánica, la membrana de Reisner, que dice que sí es una membrana muy delgada, ¿ya? Entonces, la rampa timpánica, que es muy importante, donde se encuentra la membrana basilar, donde se va a apoyar el órgano de corte. Aparte, vamos a ver aquí que tenemos una membrana pectoral. Igualmente, donde están fijados los cilios. Estos cilios están fijos a la membrana pectoral.
Entonces, esta lámina basilar, si yo la llego a desenrollar, es decir, cóclea desenrollada, entonces tendríamos a la lámina basilar extendida. ¿Por qué es importante comprender esto? Muy bien. Porque la estimulación de los sonidos, según la frecuencia, va a estimular una parte específica de esta rampa basilar. Los sonidos de frecuencia baja, ¿dónde se producirían? La parte distal, como dice aquí, este dibujo, mira. ¿Por qué se produce, se estimula aquí? ¿Por qué sería la parte distal? No, si la frecuencia es baja, se estimulan aquí, ¿por qué sería? ¿Por qué la de porque en la parte distal los sonidos de frecuencia baja? ¿Qué dice ahí? Dice el libro que es más larga, menos rígida. Es por eso que la base graba los sonidos de frecuencia. En cambio aquí, la parte proximal es más rígida. Entonces necesita sonidos de alta frecuencia para que la pueda mover. Como vemos aquí, transmisión de ondas sonoras. Entonces aquí tenemos la membrana basilar. Y miren, para que se eleve aquí la membrana basilar, como es más rígida, necesita sonidos de frecuencia alta. En la parte media, sonidos de frecuencia intermedia. Y la parte distal, que es menos rígida, más lábil, sonidos de frecuencia baja. ¿Ya? Igualmente, aquí en la parte proximal, los sonidos que la van a estimular, este sería la parte proximal, son de 800 ciclos por segundo, o sea, más o menos 20.000 Hz. En cambio, la parte más distal, donde es más lábil, menos rígida, serían 200 ciclos por segundo o 200 Hz. El libro sobre todo me habla de ciclos por segundo. Ahora bien, hablando de Corti, como dijimos en la anterior clase, aquí tengo mis células ciliares internas. ¿Ya? El 90% de las células ciliares internas se conecta al nervio coclear. Y como vemos aquí, están en una sola fila, pero están en número de 3.500, o sea, una detrás de otra. Por eso vemos una sola fila. En cambio, las células ciliares externas están en filas de 3 a 4, dice hasta 5, y están en número de 12.000. Entonces, como estas células internas están conectadas al nervio coclear en el ganglio espiral, entonces son las encargadas de generar el estímulo. Entonces, cuando se produce la despolarización, Carlos, ¿qué pasaba en la despolarización? ¿La membrana basilar se elevaba o bajaba? En la despolarización se eleva. ¿Y qué pasaba con los células ciliadas internas? ¿Hacia dónde se movían? Hacia adentro. ¿Por qué? Porque están fijadas de mí. Sí, hacia afuera. ¿Por qué es esto? Porque está fijada aquí a la membrana tectorial. O sea, están rígidas, fijadas a la membrana tectorial. Y la que mueve es la membrana basilar. Entonces,
se van hacia afuera cuando hay despolarización. En cambio, en la repolarización, ¿qué pasaba? Se iba hacia abajo, hacia adentro. Entonces, esto era lo que pasaba durante la despolarización y la repolarización. Pero nadie me ha preguntado qué papel juegan las células ciliares externas. ¿Qué pasaría si estarían anuladas? ¿Qué? No hay audición. ¿Cómo se llama eso? Terminología médica. Persona que no escucha. No tiene información. Hipoacusia. Pero es disminución, ¿verdad? De la agudeza auditiva. Hipoacusia. ¿Las células externas? No, las que liberan son las internas. Estas externas están conectadas a nervios retrógrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay sonidos muy fuertes, ¿ya? Entonces estas neuronas retrógradas vienen desde el sistema nervioso central a estas células ciliadas externas. Entonces hace un ajuste del sistema receptor. O sea, si está elevada, produciéndose la despolarización de esta membrana basilar, hace que esta membrana basilar baje, ¿ya? Y no se estimule tanto a las células ciliares internas, y de esta manera protege a la cóclea contra sonidos muy fuertes. Entonces, a esto yo llamo ajuste del sistema receptor. Y se han hecho estudios, sobre todo en gatos, donde se han quitado estas células ciliares externas y se ha visto que se ahora, si hablo de la despolarización, entonces veíamos que estas células ciliares internas tienen esterocidios. Estos esterocidios están conectados a los canales catiónicos mecánicos de potasio. Entonces, al elevarse y al dirigirse hacia afuera estas células ciliares, hacia que se abran estos canales catiónicos mecánicos de potasio. ¿Y qué hacían? ¿Qué pasaba? Entraba en potasio y producía la despolarización. ¿Y qué se producía luego? Que entraba en potasio. ¿Qué se activaba? Los canales de calcio. Entonces, estos canales de calcio hacían que las vesículas territorias liberen el glutamato al espacio sináptico, ¿ya? Y por lo tanto se estimulan a las fibras que van a formar el nervio coclear. Entonces, todos los axones de estas células ciliadas internas van hacia el ganglio espiral y se va a formar el nervio coclear. Y el nervio coclear va a formar el nervio auditivo. Entonces, esta es la manera en cómo se producía la despolarización. En cambio, la repolarización, bajaba esta membrana, las células ciliadas iban hacia afuera y los canales de potasio se cerraban y se abrían los canales de potasio sensibles a calcio para que escape el potasio. Ya no se estimulaba, igualmente se cerraban los canales de calcio sensibles a voltaje, por lo tanto ya no se producía la liberación de glutamato y ya no había un estímulo. Entonces eso era la repolarización. Aquí esta imagen, entonces. Aquí tengo la endolinfa. ¿Ya? Esta endolinfa que está bañando sobre todo
los estereocilios de las células ciliadas externas y las células ciliadas internas. Y la perilinfa dice que está bañando el cuerpo de tanto las células ciliadas externas como las células ciliadas internas. Entonces había una diferencia en la endolinfa de 80 milivoltios el potencial de acción, y el potencial de acción de la perilinfa era de menos 70 milivoltios, era una diferencia de 150 voltios. Por lo tanto, pero sí, de las células ciliadas externas e internas. Por lo tanto, sé que este dicho potencial eléctrico en la punta de los estereocilios sensibiliza un grado más a las células, lo que incrementa su capacidad de responder a sonidos más tenues o largos. Se cree que esa es la explicación de por qué más 80 milivoltios de potencial de acción en el endolinfa. Esto no a esto. Entonces, como vimos, entonces llega el sonido al tímpano, cadena de huesecillos, ventana oval, se produce la despolarización, se genera un estímulo que llega al ganglio espiral de Corti, de ahí el nervio coclear y posteriormente al nervio auditivo, el cual va a llegar al bulbo raquídeo. Entonces, ¿dónde llega? A los núcleos cocleares ventrales y dorsales del bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces, de aquí hace una decruzación o entrecruzamiento. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, aquí serían ya las segundas neuronas, porque aquí hay una sinapsis. Y de aquí sube, ¿ya?, hasta los núcleos olivares superiores en la protuberancia. Posteriormente continúan hasta a los núcleos menisco lateral, como vemos aquí, y posteriormente llega al mesencéfalo, al folículo inferior. De ahí va a ir hacia el mesencéfalo, al núcleo geniculado medial, para ir de ahí hacia la corteza auditiva primaria, la cual se encuentra en el lóbulo temporal. Pero fíjense ustedes, aparte, no solo llega por esta vía donde se produce la decruzación, por el entrecruzamiento, también llega por la vía, también esta vía, podríamos decir, homolateral. Igualmente va a llegar, ¿ya? Entonces, existe un predominio de la transmisión a través de la vía contralateral, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encuentra esta vía contralateral? Se encuentra aquí, a nivel del cuerpo trapezoide, ¿ya? Entonces va a haber una vía contralateral del cuerpo trapezoide, va a haber una vía contralateral a nivel del núcleo del disco lateral, y igualmente a nivel de los núcleos del folículo inferior. Entonces, existen estas dos vías. Así en forma resumida, pero esta información igualmente va a llegar hasta la corteza auditiva primaria. Igualmente, como dice aquí, existen fibras del sistema reticular de activación en el tronco del encéfalo. Entonces, ¿cuáles son estas fibras? Son estas, ¿ya? Entonces, estas fibras colaterales del sistema reticular bajan al tronco del encéfalo. Entonces, ¿para qué me sirven estas fibras que bajan? No ascienden por las demás. Entonces, estas fibras se conectan al mesencéfalo, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, si ustedes ahorita están aquí atendiendo y hay un sonido fuerte, entonces gracias a estas vías que descienden, hace que la persona dirija la mirada hacia dónde está ese sonido. ¿Ya? Eso es lo que hacen estas vías colaterales. Es el ejemplo que da. Si ellos dicen un sonido es ruidoso, fuerte, entonces gracias a estas vías colaterales que descienden,
hace que la persona dirija la mirada hacia donde se ha producido ese sonido. Ahora, esto es lo que les quería explicar en la anterior clase. No pillaba, pero esta más o menos se asemeja. Entonces, a ver. Alfredo, ya, aquí tengo la cóclea y tengo mi lámina basilar descentrada. Entonces, esto aquí lo estoy viendo en los núcleos cocleares ventrales, como dice aquí, y dorsales. Entonces, esto yo llamo orientación espacial de las fibras nerviosas auditivas. Entonces, aquí, Alfredo, la membrana basilar, en su parte proximal, ¿qué sonidos generaba? O sea, ¿qué sonidos estimulaba esta parte? ¿De alta o baja frecuencia? ¿De alta. Entonces, esta parte intermedia, frecuencias medias, y esta parte ya distal, frecuencias bajas. Entonces, cuando se estimula de esta manera la membrana basilar, lo mismo va a pasar aquí en los núcleos. ¿Mire? Por ejemplo, tiene aquí esta parte, los núcleos cocleares ventrales y dorsales, donde van a llegar estos sonidos de frecuencia alta, intermedia y baja. Es lo que explica el libro, ¿sí? Que los núcleos cocleares ventrales, dorsales, según la parte de la lámina basilar que se estimule, van a tener puntos específicos donde van a llegar sonidos igual de alta frecuencia, mediana frecuencia y de baja frecuencia. ¿Ya? Entonces, igualmente, esto se llama tonotopía. Por ejemplo, a nivel de la corteza auditiva, igualmente va a haber zonas específicas donde se van a estimular, pero ahí es mucho más complejo. No solo va a ser los sonidos de mediana, alta y baja frecuencia. Creo que tiene como más de 6 decibelios. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ahora voy a ver la corteza de la audición. Como vemos, se encuentra en la circunvolución temporal superior en un plano supratentorial. El libro no dice esto, pero se encuentra en la área de Neumann 41 y 42. Pero también se ha visto la corteza, la corteza, o sea, de la audición, la corteza auditiva. ¿Ya? Entonces, igualmente esta corteza auditiva se puede encontrar en la cara lateral del lóbulo temporal. Esta parte de aquí, igual, puede formar parte de la corteza auditiva. Entonces, como veo, esta corteza auditiva, que la vemos aquí, sería en un plano transversal. Entonces, esta corteza auditiva son dos, que es una corteza auditiva primaria, ¿ya? Que sería más o menos todo esto, corteza auditiva primaria, y una corteza auditiva secundaria. Hay una corteza auditiva primaria y corteza auditiva secundaria. Entonces, así estaría formada esta corteza auditiva primaria. Toda esa vía que hemos descrito anteriormente, ¿ya? Que va desde la protuberancia y sube hasta la corteza, llega a la corteza auditiva primaria, toda la vía descrita. A la corteza auditiva primaria secundaria le llega, está conectada a la corteza auditiva primaria. Y
y también está conectada a áreas del tálamo. Entonces, esta sería la manera de cómo están conectadas tanto la primaria como la secundaria. Entonces, mapas tonotópicos de la corteza auditiva. Dice que tiene un mínimo de 6 mapas tonotópicos en la corteza auditiva primaria y secundaria. ¿Ya? Entonces, hay 6. Entonces, ¿qué me van a medir estos mapas? Me van a medir las frecuencias sonoras, o sea, baja, intermedia y alta frecuencia. Eso me va a medir. La dirección del sonido, o sea, uno puede ver en qué dirección se encuentra el sonido. Esto es igualmente a nivel de esta corteza. ¿Qué más? Cualidades especiales del sonido, o sea, cuando tienen un comienzo brusco. Igualmente, modulaciones particulares, o sea, ruidos y frecuencias puras, dice. Entonces, todo esto lo hacemos mediante cuando llega el sonido a esta corteza auditiva primaria y secundaria. Entonces, todo esto se analiza a nivel de esta corteza auditiva. Entonces, hay una distinción de los patrones sonoros de esta corteza auditiva. Entonces, se han hecho estudios, por ejemplo, en los gatos. Se ha extirpado la corteza auditiva secundaria en los gatos. Entonces, ¿qué ha pasado? Si se extirpa esa corteza auditiva secundaria, dicen que tiene la incapacidad de distinguir los patrones sonoros. Sabe que hay un sonido, pero no sabe qué está escuchando. Ajá, no hay incapacidad de distinguir los patrones sonoros. En cambio, las personas, ¿qué pasa si se extirpa la corteza auditiva primaria? O hay una lesión a nivel de esa corteza auditiva primaria. Por ejemplo, si una persona sufre un accidente de tránsito y tiene un sangrado que comprime esta área, esta corteza auditiva primaria, o se produce una embolia, que es un accidente vascular isquémico, y hay muerte de las neuronas a este nivel, se va a producir una sordera parcial e incapacidad de localizar la fuente de sonidos. Entonces, si ustedes ven que esta persona tiene esta incapacidad, saben que hay una muerte de las células de la corteza auditiva primaria. En cambio, si existe una lesión a nivel de la corteza auditiva secundaria, se produce una incapacidad de entender el significado del sonido escuchado. Usted escucha, pero no tiene la capacidad de saber qué tipo de sonido es. Si es alto, bajo, grave, agudo, alto. Si hay esta lesión a nivel de la corteza auditiva secundaria. Entonces, todo esto es un resumen de lo que es audición. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿De cómo se produce? Lo más sencillo que ustedes tienen que saber. Ahora, si ustedes quieren profundizar, hay mucho más detalles, pero lo que ustedes tienen que saber como estudiantes de pregrado. ¿Ya? Porque hay una parte de física del sonido. Hay gente que le gusta la física, a mí me gusta. Entonces, puede echarle un vistazo sobre la física del sonido. Hay un capítulo específico solo de física del sonido. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo estoy resumiendo? Porque no me va a alcanzar el tiempo para terminar el programa. Falta mucho. ¿Ah? ¿Cuántas renal? Todo. Sí, yo quiero terminar todo. Si no, van a tener problemas. Si no saben, van a tener problemas, por ejemplo, por fisiopatía. Van a tener problemas cuando lleve cirugía, porque cirugía va a llevar la parte digestiva sobre todo, y el proceso ya no va a haber nada de cirugía, directamente va a patologías. Y
Y si usted no tiene ni idea de la fisiología, ¿qué? No, sí, entonces. Creo que dijiste. Entonces, pero neuro no se acaba. Falta eso. Todo lo que es la parte, lo que es la parte